Apóstol significa enviado. ¿Quién nos envía? ¿Por qué nos han enviado? ¿Para qué nos han enviado? Cuando pequeño, mis padres me enviaron a la escuela. Cuando trabajaba en el supermercado de joven, me enviaron a ayudar a los clientes con sus bolsas. Cuando enseño, la escuela organiza a los estudiantes que me tocan y me envían a enseñar. Tenemos que reflexionar quién nos envía, el por qué y para qué. Cuando mis padres me enviaban a la escuela, yo no entendía el por qué ni el para qué. Mientras iba creciendo poco a poco, me tocaba contestar el por qué y el para qué. El éxito de mi educación se debe a aquellos quienes me apoyaron y aconsejaron, pero la decisión final para lograr mis estudios dependía de mis respuestas al por qué y el para qué. Del mismo modo, en nuestra fe nos toca reflexionar en Dios. Tenemos los santos, muertos y vivos que nos apoyan y aconsejan, pero nos toca responder a las preguntas importantes para todo aquel enviado. Dios nos ha enviado a cada uno de nosotros. Cristo escogió a sus discípulos y se convirtieron en apóstoles cuando Cristo los envió hacia el mundo a predicar y vivir su mensaje. Antes de ser apóstol, tenemos que ser discípulos, estudiantes y seguidores de Cristo. Siempre tenemos que orar y meditar para discernir el por qué y para qué Dios nos ha enviado. En la primera lectura tenemos el profeta Amós, quien rechaza el título oficial de profeta. En aquellos días, el profeta era una oficina del rey, como un consejero oficial. El reino de Israel se dividió en dos. El norte se llamó Israel y el sur Judá. Amós nació en Judá, pero se fue a proclamar la palabra de Dios en el norte, en Israel. El sacerdote lo rechaza por ser del país del sur, pero tampoco desea escuchar su mensaje. Este suceso representa la experiencia de los profetas como seres independientes que proclaman la palabra de Dios, aunque le resulten desprecio en sus pueblos. También representa el hecho de que los profetas no están para servir a los reyes ni líderes del mundo, pero al Dios Altísimo, a quien le importa el bienestar de todos en el mundo. Amós no es profeta porque pueda ganarse la vida en tal posición, pero al contrario, es profeta precisamente porque a nadie le paga y a nadie le debe nada. Amos solamente se preocupa de escuchar y vivir la palabra de Dios. En la lectura del Evangelio aprendemos de lo que Jesús espera de sus apóstoles cuando son enviados. Cuando son enviados y no son aceptados, vean el mensaje de Cristo. Es un símbolo simple. Se sacuden el polvo de los pies. No agarran micrófonos ni tratan de humillar a los que los rechazan, simplemente se sacuden el polvo. De igual modo, cuando veamos que nuestro mensaje tal vez no sea recibido como esperábamos, nos toca seguir adelante y no menospreciar aún a los que nos rechacen. La misión de Jesús está dirigida para expulsar demonios y curar a los enfermos. Si nuestro mensaje o acciones no tiene como fin la sanación del prójimo, nuestra misión no puede estar alineada con Cristo. Antes de crear el mundo, dice la segunda lectura, Dios nos eligió en Cristo, en el amor, para glorificar a Dios. Cuando pienses sobre tu llamado, tu vocación, no estamos llamados a servir a los intereses de la política o la economía, pero a la misma vez, por ser ciudadanos del mundo, nuestras decisiones tendrán un impacto político y económico. Amós no quería simplemente felicitar al rey, el líder político del país, ni a su sacerdote. Amós quería recordarle sobre la fidelidad que le debe a Dios. Nos toca chocar contra los poderes políticos y económicos porque típicamente se preocupan por sus propios intereses y no por la fidelidad a Dios, en servir, sanar y amar al prójimo. En Wisconsin, Voces de la Frontera es una organización que lucha para que se les conceda la ciudadanía a todos los trabajadores esenciales. No siempre son favorecidos ni apreciados, pero precisamente los que luchan por la igualdad y derechos de todos es que existen éxitos y avances hacia la meta, aunque tal vez no se logre inmediatamente la demanda completa que nos merecemos. Los profetas exigen más de lo que muchos esperan recibir. Nos exigen seguir el ejemplo de Cristo de Dios. Nuestro prójimo está llamado y ha sido elegido por Dios también. No nos podemos olvidar que mi envío tiene que ser considerado con el envío de mi prójimo. A veces es fácil y a veces crea conflicto,
pero tenemos que mantener la comunicación abierta. Como dijo el Papa Francisco sobre la Eucaristía no es el premio de los santos, sino el pan para los pecadores. Mientras estamos llamados a ser santos, tenemos que recordar que somos pecadores en el camino y juntos somos enviados con nuestros dones y con nuestras fallas, al igual que nuestro prójimo. Cuando escuches los dolores del prójimo, cuando luches para evitar la exclusión que recibe el prójimo, cuando le des la mano al prójimo, recuerda por qué. Porque Dios nos ha elegido desde antes del mundo para darle gloria. Y recuerda el para qué, para sanar los dolores, las heridas causadas por el odio en el mundo. Si mi mensaje incluye el rechazo y el odio, no puede concordar con la misión de Jesús. La misión del cristiano es trabajar para sanar al prójimo, para sanar al mundo. Dios te ha elegido, Dios nos ha enviado para sanar y darle gloria a Dios siempre. Bendito sea Dios.